Imagina si vivieras en un mundo donde estás constantemente vigilado. Un mundo donde todo está controlado por la élite, donde te bombardean con propaganda sin parar. Un mundo donde todos están reprimidos, solos y aislados, existiendo como un engranaje insignificante en una máquina incomprensible. Esta es la visión escalofriante del futuro que George Orwell presentó en su obra maestra 1984. ¿Y te suena familiar? No es coincidencia que sus predicciones se hayan hecho realidad en casi todos los aspectos de nuestra sociedad moderna actual. Así que hagamos un análisis profundo de la historia de 1984 para aprender cómo te están controlando y si alguna vez podrás liberarte. Ahora, la película comienza con una cita del icónico libro del que se adaptó: quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. Y esto establece el escenario. Y luego, sin demora, nos muestran el icónico plano de una multitud de personas mirando la propaganda presentada por el partido. El partido es el gobierno sombrío que controla cada aspecto de la vida a través de su ideología, el INSOC. El principio básico es controlar la información de manera tan estricta que cada aspecto de la vida está dictado y controlado por el partido. Se espera obediencia absoluta hasta el punto de rechazar hechos básicos sobre la vida e incluso tus propios pensamientos y recuerdos. En la pantalla, un reproductor de video crea una imagen idílica del país que el Occidente se ha convertido, todo bajo este régimen totalitario, Oceanía. Esta es una de las tres superpotencias que componen el mundo de 1984, con control sobre las Américas, Gran Bretaña, Australia y algunas partes de África. Y aquí es cuando nos presentan el concepto de Gran Hermano y a un hombre llamado Goldstein, quien intenta persuadir a la gente de Oceanía de que los están engañando, pero a pesar de la verdad en lo que dice, es ahogado por los gritos de la audiencia. El INSOC los ha condicionado para rechazar la verdad por completo, al punto de que ni siquiera quieren oírla. A lo largo de la demostración, puedes ver los saludos del INSOC, algo que fue tomado de regímenes totalitarios históricos. Y después de que este video de propaganda alcance su clímax, la multitud es apaciguada por el símbolo del INSOC junto con la cara de Gran Hermano. Es después de esto que nos presentan a nuestro personaje principal, Winston Smith, quien trabaja en un cubículo de oficina para el Ministerio de la Verdad. Su trabajo es editar transmisiones pasadas para que reflejen la realidad actual que están promoviendo. Así que si la ración de azúcar se ha reducido desde el año pasado, él editará el periódico del año anterior para insinuar que en realidad aumentó. Y luego, una vez que termina su trabajo del día, Winston se dirige a casa, donde la propaganda ya está reproduciéndose en su casa. Esta vez es un hombre siendo avergonzado por caer bajo la influencia de Goldstein. El hombre ha sido acusado de intentar persuadir al público de que no están en guerra con Eurasia, sino con Asia Oriental. Este control de la información y Eurasia es central para el control de Gran Hermano sobre la gente, ya que con el tiempo el partido ha reescrito la realidad para adaptarla a sus necesidades. Ahora, Winston es una parte clave de este proceso, pero obviamente esto genera contradicciones. Y ahí es donde entra el concepto de doble pensar. La idea de creer de todo corazón en dos hechos contradictorios por separado. Uno de los ejemplos que dan en la novela es la creencia simultánea de que el partido es un bastión de la democracia y también que la democracia es imposible. Y es a través de este concepto que el partido reescribe la realidad, reemplazándola con una ilusión de su propia creación. Y esta es la mentira abarcadora que mantiene la sociedad de 1984. Solo a través de que todos crean en ella se vuelve real. Pero este concepto de un mundo fundado en la ficción no es algo que Orwell creara todo por sí solo. En cambio, esto es algo muy real y que ha sido observado a lo largo de la historia. Hace miles de años, Platón escribió algunas de las primeras filosofías registradas sobre este concepto, a través de lo que él llamó la noble mentira, donde la gente sabe su lugar en la sociedad a través de su creencia en una historia completamente ficticia sobre el origen de la sociedad. Los detalles no importan, siempre y cuando de justificación para el orden social.
Y esto les da a las personas una razón para aceptar cómo es el mundo, y que su igual es de alguna manera mejor o peor que él. Y lo vemos hoy, cuando nuestra propia versión de Gran Hermano dice una cosa y luego significa otra. Como cuando los medios del establishment, políticos y el Foro Económico Mundial afirman estar trabajando por la libertad y la libertad de expresión, todo mientras hacen todo lo posible para intimidar y censurar toda crítica hasta el silencio. Y hay innumerables ejemplos de esto. Como cuando los políticos más gordos y grotescos de todos afirman que están promoviendo la salud. Y este concepto ha evolucionado con el tiempo a medida que la gente se da cuenta de que todas las instituciones de la sociedad están construidas sobre una ficción necesaria, y esto se conoce como el habitus. Es el velo que necesitas ver a través para que la sociedad tenga sentido. Ahora, el concepto es similar a la noble mentira, pero el habitus va mucho más profundo. Ves, a lo largo de tu vida has sido influenciado por tu entorno y tus interacciones con otras personas, y estas combinadas con tu personalidad crean tu visión del mundo, y es de esta manera que te compras el habitus, la ilusión societal compartida de cómo debería ser el mundo. Has sido socializado en el habitus. Ha venido de arriba, y todos los demás a tu alrededor creen en él. El habitus es el contrato social entre tú, tu prójimo y el gobierno. Y es lo que determina tu cultura. Es lo que determina todas las tendencias sociales a tu alrededor. Y por lo tanto, también decide las reglas de la sociedad. Y esto se extiende a todo. Nuestras ideas de belleza. Lo que se ve como valioso. Lo que se ve como incluso correcto e incorrecto. Pero porque está influenciado por el entorno y como la gente se trata entre sí, el habitus siempre está cambiando para reflejar esto. Y el mundo de 1984 opera sobre un habitus. El problema con el habitus de 1984 es que ha sido corrompido en la cima y severamente deformado. Y porque ha sido envenenado en la cima, ha goteado hacia todos los elementos de la sociedad. Y esta es la razón por la que 1984 es tan aterrador. De hecho, 1984 es mucho más inquietante que cualquier película de terror tonta porque es tan realista. Todos instintivamente sabemos cómo podría ser el futuro porque estamos tan cerca de él hoy. Nuestra sociedad en la que vivimos ahora está a solo unos pasos del totalitarismo. Y Orwell estaba tratando de advertirnos de todo esto. Porque a lo largo de la historia vamos a ver exactamente cómo el partido ha distorsionado el habitus y la sociedad, y cómo ha afectado a todos dentro de la sociedad. Así que volviendo directamente a la historia, vemos a Winston sentado solo en su apartamento decrépito, y es aquí después de encender un cigarrillo que Winston nos introduce al concepto de crimen de pensamiento. Ahora, el crimen de pensamiento es el acto de ir en contra del habitus del mundo, incluso en tus pensamientos más profundos. Solo considerar la rebelión ya es rebelión, porque es algo fuera de la realidad del partido. El partido hace cumplir esto a través de la policía del pensamiento, una organización secreta que usa informantes, vigilancia y agentes encubiertos para erradicar a cualquiera que siquiera piense en rebelarse. Y mientras la propaganda continúa reproduciéndose de fondo en la pantalla siempre presente, Winston levanta un ladrillo de su casa y descubre su diario, algo que definitivamente está prohibido en el mundo en que vive. Y es en este diario que Winston rememora sobre un mundo donde el pensamiento era libre, un tiempo donde las mentes no eran controladas por Gran Hermano y la policía del pensamiento. Y al hacer esto, ya se ha convertido en un criminal de pensamiento solo a través de sus propios recuerdos. Y al despertar al día siguiente, Winston es sometido a una rutina de ejercicio obligatoria frente a su televisor, en la que es señalado por no realizarla adecuadamente. Winston entonces saluda a medias con la señal de mano del INSOC y se dirige al trabajo. Y es entonces cuando se le trata con aún más propaganda reproduciéndose en la televisión durante la hora del almuerzo. Sin embargo, lo que en cambio llama la atención de Winston es una joven mirándolo. Winston entonces se sienta y comienza a comer su comida, cuando uno de sus colegas comenta sobre el nuevo diccionario acortado y cuán positivo es realmente la destrucción de palabras. El neolengua, como lo llaman,
es un nuevo idioma inventado por el partido que reduce el inglés a sus elementos esenciales. Donde se eliminan palabras controvertidas, lo que significa que si funciona, entonces la rebelión será imposible porque ni siquiera podrá ser considerada. Las palabras simplemente no existirán para ello. De vuelta al trabajo, Winston entonces continúa con su trabajo en el Ministerio de la Verdad, esta vez despersonificando a alguien. Ahora, despersonificar es el acto de esencialmente eliminar a alguien de la historia y reemplazarlo con alguien más. Y esto es solo uno de los muchos aspectos de 1984 que tiene sus raíces en autocracias anteriores. Ahora, en esto, Orwell estaba aludiendo específicamente a la dictadura de Stalin, donde esta era una práctica extremadamente común. Enemigos del Estado, o más bien enemigos de Stalin, no solo serían ejecutados. Cada mención de su nombre e incluso su imagen en fotografías era borrada, eliminándolos completamente de la historia. Sin embargo, esta práctica por supuesto no ha muerto. El gobierno chino, por ejemplo, es infame por hacer desaparecer a cualquiera que no les guste. Jack Ma, el CEO de Alibaba, esencialmente desapareció de la vista pública después de hacer sugerencias económicas que cambiarían el poder lejos del Partido Comunista Chino. Y hoy, ha desaparecido casi por completo de la vista pública, pasando su tiempo en el exilio bajo vigilancia constante. Pero no estamos hablando solo de China. Esto está pasando por todo Occidente. Cuando cualquiera que habla en contra de la agenda establecida por los gobiernos occidentales, a menudo son censurados o intimidados hasta el silencio. Ya sea Julian Assange o Edward Snowden hablando sobre los crímenes del gobierno o cualquier otro supuesto criminal de pensamiento que ha sido cancelado en redes sociales por hablar sobre COVID y sus orígenes. Cualquier cosa considerada un crimen de pensamiento y nueva puede ser cancelada inmediatamente. Quiero decir, ha llegado al punto ahora donde el FBI y otras agencias de inteligencia gubernamentales están infiltrándose y trabajando en conjunto con todas las grandes redes sociales. Y una vez que tienen control de sitios como Twitter, pueden censurar cualquier narrativa que no les guste, haciendo shadowban o eliminando completamente a la gente de los sitios. Pero no son solo compañías de redes sociales. Ahora incluso compañías como Uber, PayPal e incluso Airbnb pueden prohibirte por tener las opiniones equivocadas en línea. Y luego, en China, está su infame sistema de crédito social. La idea básica es asignar a cada persona una puntuación personal basada en cuán confiables son según el gobierno chino. Ciertas cosas pueden aumentar tu puntuación, como hacer una publicación en redes sociales alabando al gobierno. Pero por otro lado, cosas como endeudarte, comprar demasiados videojuegos, leer la Biblia o criticar al gobierno restan puntos de tu puntuación. Y si tu puntuación cae demasiado bajo, el PCC reducirá severamente tus libertades ya restringidas, ya que las personas con puntuación baja pueden tener problemas para comprar boletos de tren o incluso de avión. Algunas personas incluso han tenido que entregar a sus mascotas. Con un estudiante incluso siendo negado un lugar en la universidad porque su padre tenía una puntuación baja. Por ahora, el sistema solo ha sido implementado por algunos gobiernos regionales dispersos, pero no será así por mucho tiempo. Y recientemente, usualmente se ha impulsado a través de nuevas leyes para sentar las bases, lo que significa que un sistema de crédito social a nivel nacional está a solo unos años de distancia. Quiero decir, recientemente ha empeorado tanto en China que una nueva ley acaba de pasar, lo que significa que los agricultores solo pueden plantar los cultivos que el gobierno aprueba. Y el cultivo personal de vegetales como frijoles, melones, calabazas en tu jardín delantero o trasero ahora está estrictamente prohibido. Y en Occidente, también estamos viendo un progreso gradual de la represión, que es exactamente lo que George Orwell temía. Así que después de terminar con su trabajo del día, Winston se dirige a una tienda de antigüedades en los distritos de Tugurios de Londres y conoce al dueño que le vendió su diario. Compra una figura de coral, enmarcada en vidrio, y sale de la tienda, donde se encuentra con la misma mujer que lo estaba mirando durante el almuerzo. La mujer continúa mirándolo ominosamente, yendo a las zonas proletarias en Londres,
algo que está prohibido por el partido. Ella podría reportarlo, y así Winston considera matarla de vuelta en su apartamento. Curiosamente, sin embargo, los dos se ven el día siguiente en un paso subterráneo. La mujer tropieza y cae al suelo, pero rápidamente se pone de pie. Secretamente, mientras él la ayuda, la mujer le pasa a Winston una nota antes de irse. En el trabajo, Winston revela la nota y dice, "Te amo", junto con un lugar de encuentro en la parte de atrás. Aparentemente sin pensarlo dos veces, Winston tira la nota al incinerador y pasamos de nuevo a su apartamento, donde Winston está arreglando el fregadero de su vecino a petición de la esposa de su vecino. En el apartamento, uno de los niños del vecino lo acusa en voz alta de ser un criminal de pensamiento. Obviamente, esto pone a Winston muy nervioso. Es una acusación que puede llevar a la muerte y el sufrimiento, y casualmente es verdadera. Pero ambos adultos la ignoran. Es solo el resultado de la indoctrinación juvenil. Sin embargo, es verdad de todos modos. Afortunadamente, antes de que la confrontación pueda ir más lejos, un boletín de noticias interrumpe el momento. El anuncio declara que la guerra con Eurasia está llegando a su fin. Pero con cómo fluye la información en un estado totalitario, ¿quién puede realmente decir si este es el caso? Y es después cuando vemos a una turba de ciudadanos vitoreando ejecuciones reproduciéndose de la televisión, junto con un montón de prisioneros euroasiáticos siendo escoltados a su muerte inminente. Winston está entre esta multitud, junto con una mujer misteriosa que le pasa a Winston otra nota. Ella confía en que él la destruya. Winston obedece y dice que finalmente se encontrará con ella en el punto de entrega, tomando su tren al destino. En el viaje en tren, una banda de niños entonces canta una canción de propaganda, donde juran lealtad devota al Estado y morir con dignidad. Y es en estas dos escenas donde vemos un aspecto preocupante del mundo en 1984. No quiero que la virtud exista en ninguna parte. Quiero que todos estén corruptos. Bueno, entonces debería gustarte yo. Winston quiere que todos estén corruptos, para deleite de la mujer. Este estado mental es una respuesta directa a la tiranía de la sociedad de Winston, lo que significa que todo lo que el partido en su habitus ve como bueno se da vuelta por completo. Y debido a este nivel abrumador de control en esta sociedad, todo lo que Winston realmente quiere hacer es gritar mentira a todas las falsedades que le lanzan. Pero la mayoría de las cosas que Winston piensa que son malas o corruptas simplemente no lo son. Son partes normales de la vida que el partido ve como una amenaza a su autoridad, y por lo tanto, están prohibidas. Es parte de la táctica de mantener a la gente empobrecida y sin educación, ya que esto los hace mucho más fáciles de controlar. Porque la verdadera educación y la prosperidad económica son las dos peores cosas para Gran Hermano. No están tratando de iluminarte ni de salvar tu alma, se trata todo de control. Cuanto más te comprometes con su ideología, más pueden envenenar tu alma. Y por eso, en el libro, Orwell escribe, todo registro ha sido destruido o falsificado, todo libro reescrito, toda pintura repintada, toda estatua y calle y edificio renombrado, toda fecha alterada. Es una cosa hermosa, la destrucción de palabras. Y hoy en nuestro propio mundo, estamos viendo un proceso muy similar desarrollarse. ¿Ves? Cosas tan simples como libros infantiles, hablo de los libros de Roald Dahl, ahora están siendo sometidos a un filtro de pureza de mente, donde todas las palabras malas o párrafos ahora están siendo reescritos. Palabras como bruja se convierten en brujas viejas, gordo en enorme, persona negra en persona oscura, hombres nube en personas nube. Secciones enteras de estos libros infantiles están siendo reescritas para eliminar cualquier pensamiento equivocado. Y esto no es solo en libros infantiles, está pasando en todos los géneros. Roald Dahl es solo el ejemplo más flagrante de esto. Pero ni siquiera se detiene ahí, porque incluso un informe reciente respaldado por el gobierno del Reino Unido ha afirmado que leer 1984 de George Orwell es una señal de extremismo, citando.
Así que los gobiernos occidentales ahora están caracterizando a las personas que leen 1984 como posibles enemigos del Estado. Y esto no está pasando solo con palabras, también lo estamos viendo en la misma forma de control económico. Como todos sabemos, las últimas décadas han visto una desigualdad enorme que ha aumentado constantemente en los últimos 40 años. Por eso, para 2019, las 26 personas más ricas del mundo poseían más riqueza que el 50% más pobre. Pero luego, después del COVID, ocurrió la mayor transferencia de riqueza en la historia. Ahora, para poner en escala cuán grande fue realmente esta transferencia de riqueza, tenemos que mirar las estadísticas. A principios de 2020, antes de que comenzara el COVID, los multimillonarios solos, como personas, poseían el 2% de la riqueza global total. Y esto solo incluye información públicamente disponible. Pero solo un año después, y este número era ahora del 3,5% más de la riqueza global total se fue solo a multimillonarios, todo en un solo año. Y el resultado de esto es una riqueza enorme para las élites de arriba y una rueda de hámster interminable para las masas. Donde nunca puedes controlar tu propio dinero, donde nunca posees nada, donde no tienes propiedad, tierra o activos, ni siquiera ninguna perspectiva de poseer estas cosas en el futuro, solo continuando alquilando todo sin nada a tu nombre. Porque en los últimos años, mientras los salarios se han estancado, el costo de todo a tu alrededor ha subido exponencialmente. Solo continúa subiendo y subiendo mientras tu ingreso comienza a reducirse. Y así no fue sorpresa que, mientras se desarrollaba esta gran transferencia de riqueza, el Foro Económico Mundial revelara su nuevo plan, el Gran Reinicio. Ahora, para aquellos de ustedes que no lo saben, el Foro Económico Mundial es una casta sacerdotal de personas, mezclada con líderes globales, familias reales, BlackRock, las empresas más grandes del mundo, los bancos más grandes, las compañías farmacéuticas más grandes, los medios mainstream y las celebridades de élite. Prácticamente una culminación de las personas más poderosas del mundo. Y estas son las personas que crean agendas y políticas que luego son adoptadas por organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, el FMI y gobiernos nacionales. Y esta organización privada no tiene voto democrático, y sin embargo, es claramente una de las organizaciones más poderosas que el mundo ha visto. No, el partido solo llegó al poder hace unas pocas décadas, pero la nueva generación de niños completamente adoctrinados ya se acerca a la adultez. En la novela, Winston nota que los niños son los partidarios más dogmáticos y fanáticos de Gran Hermano. Crecer en el sistema significa que su habitus está completamente bajo el control del gobierno. Un día, las últimas personas que pueden recordar la vieja guerra, como Winston, morirán, dejando a nadie que sepa algo fuera del control del Estado. Un pensamiento verdaderamente aterrador. Y así, una vez que Winston sale en una parada, vemos nuestro primer vistazo a la naturaleza en la película. Este cambio de escenario es un contraste impactante con el entorno industrial en el que predomina la mayoría de Oceanía. Winston ahora está en el bosque y busca el punto de entrega, hasta que oye una ramita romperse detrás de él. Es la mujer, y lo ha estado siguiendo todo el tiempo. Cuando los dos llegan a un lugar de escondite programado, es aquí donde obtenemos una visión del punto de vista de Winston. Después de enterarse de que la mujer ha hecho esta misma maniobra con cientos de hombres, Winston declara que odia la bondad y no quiere que la virtud exista en ninguna parte. Odio la pureza. Odio la bondad. Solo afectando al Occidente, sino también a Rusia y China. Así que cuando revelaron su plan para un gran reinicio, esto marcó un nuevo capítulo en la historia humana. Y el líder de esta organización es Klaus Schwab, quien afirmó que el gran reinicio proporcionaría una ventana de oportunidad única para remodelar nuestro mundo. Y veo la necesidad de acción. Veo la necesidad de un gran reinicio. Y una parte de esta agenda era hacer el mundo más verde y más neutral en carbono, lo que suena genial. ¿Pero qué quiso decir exactamente con esto? Bueno, como quizás hayas notado,
Todos los gobiernos en Occidente en solo el último año han promovido estas políticas fuertemente, con el Occidente ahora siendo forzado a recortar sus emisiones de amoníaco y nitrógeno en un 50% solo. Sin embargo, para muchos agricultores en Europa, su ganado normalmente produce amoníaco, orina y heces. Y así, los agricultores de toda Europa fueron razonablemente forzados a recortar el 30% de su ganado, lo que significó que grandes extensiones de agricultores fueron forzados a salir del negocio por el gobierno. Y sin embargo, estas mismas reglas nunca se aplicaron para sectores como la industria aérea. Así que de repente, agricultores y trabajadores de toda Europa protestaron. Pero al principio, estas protestas fueron difamadas como solo locos de derecha. Pero a medida que creció el resentimiento y las protestas se apoderaron de las naciones europeas, el gobierno actuó con dureza, con balas reales disparadas contra estos manifestantes. Quiero decir, en los Países Bajos, incluso cambiaron la ley para que los oficiales que mataran manifestantes ahora fueran inmunes a cargos de homicidio involuntario. Y mientras los medios lo encubrían, el gobierno holandés nunca recibiría ninguna reacción adversa, ya que estaban cediendo a las órdenes del Foro Económico Mundial. Y la gente de la clase trabajadora en Europa fue forzada a ver sus futuros destruidos ante ellos, mientras eran atacados y ridiculizados en los medios. Y así no fue sorpresa que alrededor de este periodo, Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial, advirtiera de un aumento de la ira. Tenemos que prepararnos para un mundo más enojado. Porque los gobiernos occidentales ahora estaban forzando que el suministro de alimentos se secara, mientras inflaban artificialmente los precios en medio de una escasez global de alimentos, solo profundizando la crisis económica que la mayoría del Occidente enfrentaba. Y en un acto de doble pensar, algo que salió directamente de 1984, medios como Reuters afirmarían entonces que no había evidencia de que el gobierno holandés trabajara con el Foro Económico Mundial para imponer estas nuevas leyes, lo cual realmente no es tan sorprendente dado que el Foro Económico Mundial se asoció con Reuters para la distribución exclusiva de contenido. Ya que el Foro Económico Mundial, de lo contrario conocido como Gran Hermano, controla el flujo de información. Y aunque no veas la ira en las noticias, estas protestas no han parado en Europa. Quiero decir, recientemente, protestas han sacudido el país de Francia. Ya que el presidente Macron ha elevado la edad de jubilación, lo que significa que va a tomar más y más tiempo antes de que los trabajadores puedan recibir una pensión. A pesar de que la mayoría de Francia odia esta idea, esto se impuso de todos modos, ya que la democracia en las naciones occidentales se está convirtiendo en una fachada. De hecho, las democracias ni siquiera obedecen al pueblo ya. Obedecen a intereses corporativos y financieros en lugar del voto popular, el Foro Económico Mundial sobre el pueblo. Y por eso nuestras libertades están siendo despojadas lentamente económica y socialmente. Porque si todos tuviéramos libertad social y económica, entonces todo el sistema colapsaría. Y en lugar de que surjan nuevos partidos y aborden estas protestas, ahora estás viendo la militarización de la policía, más vigilancia, más distracción. Y siguiendo esta agenda, personas como Bill Gates están afirmando en el Foro Económico Mundial que durante nuestra actual peor crisis de costo de vida y las escaseces de combustible en curso, Bill piensa que los trabajadores ahora también deberían pagar impuestos al carbono, todo mientras personas como Bill Gates usan la mayor cantidad de carbono de todos. Predicarán cosas como que la propiedad privada para la persona promedio será una reliquia del pasado, todo mientras se apoderan de cantidades récord de tierras de cultivo en Estados Unidos, siguiendo su mantra de no poseerás nada y serás feliz. Y todo lo que te queda es de nuevo más distracción, más ruido, más miseria, más tensión y más depresión. No más unidades familiares, menos granjas, menos libertades y no más derechos para perseguir la felicidad. Y esta es solo una de las razones por las que nuestro hábitus ha sido violentamente desplazado hacia el consumismo y la riqueza material hueca. Porque nos están privando de ella. Y es el medio perfecto para mantener el control en la sociedad. Pero ¿cómo llegaron las cosas a estar tan mal? Esto nunca ha pasado realmente en la memoria viva.
Pero lo que Orwell no previó fue que el placer era una herramienta igual de útil para mantener a las masas entumecidas. ¿Ves? Mientras lentamente extraen la riqueza de la economía, las élites nos mantienen distraídos con un hedonismo hueco y vacío. Y la tecnología moderna es la herramienta perfecta para esto. Al explotar la necesidad social básica de ser aceptado, las aplicaciones de redes sociales explotan tus receptores de dopamina de la misma manera exacta que la cocaína. Años de pruebas divididas, de perfeccionar los algoritmos, y miles de millones de dólares en investigación han hecho que grandes compañías de tecnología como Facebook y TikTok sean lo más adictivas posible. Y a medida que las personas desarrollan tolerancia, siempre necesitan más contenido más rápido para mantenerse comprometidos, todo mientras procrastinan y desperdician su vida, entumeciéndose en una apatía flácida en sus dormitorios. El auge de TikTok, YouTube Shorts y todos estos otros sitios de redes sociales de formato corto es solo un resultado directo de este proceso. Es porque estamos desarrollando relaciones parasociales con streamers y no con nuestras propias comunidades. Dando a la gente la ilusión de comunidad y de saber qué está pasando en el mundo, todo sin ninguna sustancia real o información verdadera. Y al proporcionar un goteo de basura anodina y letárgica, el significado en tu vida es succionado. El resentimiento que sientes hacia el gobierno es entumecido y reprimido dentro de ti, y así lo aceptas. Y cada vez que te sientes deprimido, aislado, como si las cosas estuvieran fuera de tu control, siempre hay ese pequeño chute de dopamina justo en tu bolsillo, empujando a la gente más y más hacia los reinos en línea, atascados solos en tu dormitorio. Y el resultado de esto es lo que ves hoy, la generación más deprimida y abatida en la memoria viva. A medida que el hábitus societal normal se desmorona, está quitando tu motivación para salir al mundo y hacer algo de ti mismo. No tienes la energía para denunciar la mierda contra tu gobierno y la gente predicando su agenda. Responsabilidad, deber, propósito, estos pilares clave que han motivado a los hombres durante milenios, todos han sido empujados fuera del marco societal. En cambio, el consumismo y la codicia son las únicas cosas a las que mirar ahora. Pero el peor aspecto de esto es el efecto que ha tenido en las relaciones de la gente entre sí. Quiero decir, nuestro hábitus actual está dejando al 63% de los hombres menores de 30 años solteros y solos, y una gran mayoría de ellos ni siquiera están saliendo. Millones de hombres están experimentando la misma falta de amor que Winston ha conocido toda su vida hasta ahora. Pero antes de continuar, quiero contarte sobre algo en lo que he estado trabajando este último mes. Ves, siento algo que legítimamente creo que cambiará tu vida. Porque ves, durante la mayor parte de tu vida, siempre te han alimentado un flujo constante de mentiras. Mentiras que han envenenado tus sistemas de valores, propósito y pasión en la vida, mientras también envenenan la comunidad a tu alrededor. Y es porque te sientes tan perezoso, tan sin sentido, tan solo. Y así es hora de que hayamos ideado soluciones reales, no solo soluciones BS modernas. Hablo de una nueva forma de comunidad. Una manera para que recuperemos el control de nuestras vidas. Donde iré profundo en las soluciones reales, respuestas y sistemas de valores de miles de filósofos condensados en un paquete fácil de entender. Todo para ayudarte a mejorar tu vida. Todo sin costo para ti. Te enviaré un ensayo semanal sobre las soluciones a los problemas que discutimos en este canal. Así que solo haz clic en el enlace en la descripción y agrega tu email y nombre abajo. Después de que Winston y la mujer se conozcan un poco mejor, entonces pasamos de nuevo a la tienda de antigüedades, donde Winston planea alquilar el lugar. Y una vez que están seguros de que finalmente están en algún lugar privado, la dupla se embarca secretamente en una relación no sancionada contra el Estado. También finalmente obtenemos el nombre de la mujer revelado como Julia. En este momento, ambos pueden finalmente relajarse y disfrutar, aunque sea solo por un rato. Luego disfrutan de algunos artículos de contrabando que Julia introduce de contrabando del partido, como chocolate real y café. Y por un tiempo, su pequeña conspiración les funciona bastante bien. Hasta este punto,
Winston ha estado completamente a oscuras sobre si hay un movimiento de resistencia activo. Pero en su mente, está seguro de que tiene algún nivel de entendimiento con un miembro del partido interior, un hombre llamado O'Brien. Así que cuando O'Brien acorrala a Winston en un pasillo, está lleno de esperanza por una manera de resistir. O'Brien le dice a Winston que es fan de su escritura, pero menciona que había unas cuantas palabras no palabras en su último artículo, y recomienda que lea la próxima edición del Diccionario del Estado. Cuando va a recogerlo de la oficina de O'Brien, Winston queda atónito por los lujos que disfruta. Le ofrece vino real, algo que Winston nunca ha probado antes, y O'Brien incluso puede apagar su telescreen. Pero lo más precioso que O'Brien le ofrece a Winston es esperanza, cuando le cuenta sobre la resistencia contra el partido. Y es aquí donde obtenemos una introducción a las prácticas sombrías de cómo el INSOC realmente opera. Entre las páginas del diccionario que O'Brien le dio, Winston encuentra un libro diferente titulado La teoría y práctica del colectivismo oligárquico, que básicamente es un manual sobre cómo operan el INSOC y Gran Hermano, y el autor está listado como Emmanuel Goldstein. Ahora, cubre mucho de lo que ya hemos cubierto, pero también le dice a Winston que está realmente pasando en la política mundial. ¿Ves? En el mundo de 1984, 3 superestados han alcanzado la dominación global: está Oceanía, que controla las Américas, el sur de África y el Reino Unido; luego está Eurasia, un estado sucesor soviético que gobierna sobre Rusia, partes de Asia y Europa; y finalmente está Asia Oriental, un sucesor de China que controla el lejano Oriente. Los 3 estados existen en un ciclo constante de guerra, cambiando infinitamente alianzas y luchando por el control sobre el resto del mundo, pero no están tratando de ganar. Todos tienen suficientes recursos para su gente empobrecida. Los estados también son prácticamente iguales en sus creencias. El neobolchevismo de Eurasia y la obliteración del yo de Asia Oriental son casi idénticos al INSOC, lo que significa que no hay realmente diferencias ideológicas. En cambio, esta guerra solo existe para absorber recursos y mantener a la gente en la pobreza. Mantiene sus sociedades y sus ideologías brutales en marcha, todo para mantener el control. George Orwell envisionó un callejón sin salida, para decirlo simplemente. Un mundo donde el progreso y el movimiento hacia adelante han sido sofocados por 3 potencias mundiales para garantizar su control sobre la gente. Y así, mientras Winston se sienta en casa, aprendemos que Oceanía una vez más ha cambiado alianzas, y ahora la guerra es con Asia Oriental, y Eurasia ahora es su aliada. Lo cual es solo otro poco de doble pensar, y no cambia realmente nada para la gente de Oceanía, es solo más propaganda y más control para la población. Y por eso los paralelos de nuestra política real y la de 1984 son verdaderamente inquietantes, donde familias secretas y organizaciones sombrías poderosas como el Foro Económico Mundial alimentan ambos lados de las guerras, donde enemigos mundiales son amigos a puertas cerradas, donde gobiernos continuamente cambian nuestros enemigos y se alían con personas que nos dicen que odiemos. Pero esto realmente plantea la pregunta: ¿de dónde vienen realmente estos grandes gobiernos poderosos y estas organizaciones sombrías? ¿Por qué existe Gran Hermano? ¿Y por qué decidimos como humanos seguir el orden de estos regímenes y gobiernos totalitarios? Bueno, la respuesta simplemente radica en entender cómo se forman los gobiernos en primer lugar. Ahora, Thomas Hobbes fue uno de los primeros teóricos políticos en entender esto en su libro ampliamente renombrado Leviatán. Ahora, él escribió esto después de sus experiencias durante la Guerra Civil Inglesa, un conflicto brutal donde el país por más de una década se dividió en 2 por los parlamentarios y los realistas. Durante este periodo, las decapitaciones eran comunes y la violencia era bárbara, y fue este caos lo que inspiró sus pensamientos sobre la gobernanza. En este libro, primero habla de la naturaleza humana y la vida primitiva. En el tiempo en que los humanos eran cavernícolas viviendo una existencia tribal. Y él famosamente describió esta vida como desagradable, brutal y corta. La falta de leyes y el caos completo de la naturaleza llevaron a un miedo constante a la muerte en la gente.
No había progreso real porque la gente se tenía demasiado miedo entre sí o simplemente estaba demasiado ocupada en su lucha por la supervivencia. Apenas había cohesión social, no había Estado de Derecho y no había desarrollo societal. Y fue este miedo primitivo por la supervivencia lo que sentó las bases de la sociedad. Así que, para evitar esta lucha constante por la supervivencia, los hombres voluntariamente renunciaron a sus reclamos sobre el mundo para vivir en un colectivo pacífico bajo un gobernante poderoso. Y para Thomas Hobbes, esta era la forma óptima de gobierno, donde un Estado poderoso con un solo gobernante hacía lo mejor para proteger a la gente. De esa manera, todo sigue una trayectoria de líder, todas las disputas entre las masas se disipan por el poder supremo, y solo entonces pueden mejorar las vidas de todos. Pero ves, Thomas Hobbes estaba equivocado en esto, ya que solo funciona con un gobernante verdaderamente virtuoso y benevolente. Y sin embargo, la oligarquía de 1984 y las oligarquías que vemos hoy son justo lo opuesto a esto. No obstante, cuando hay este gobernante benevolente que controla a una población masiva, las normas culturales y sociales de esa población siempre se filtran desde la cima, y es aquí donde se forma un hábito social. Ahora, puede cambiar según el entorno y las personas que forman la sociedad, pero un código de conducta específico siempre toma forma a lo largo de las mismas líneas. ¿Ves? Por ejemplo, en una sociedad saludable, el hábito siempre se enfoca en ideales como la libertad, la responsabilidad, la virtud y la disciplina. Estos serían los valores, virtudes y código moral de la élite, y luego se filtrarían hacia todas las áreas de la sociedad. Así es como funciona el habitus, y los sociólogos usan la idea del habitus para ilustrar la manera en que funciona la cultura de una sociedad. ¿Ves? Hay muchas suposiciones y estándares no expresados que sustentan la sociedad. Estos se llevan a cabo frecuentemente de manera automática, y son más parecidos a habilidades adquiridas que a acciones deliberadas. El pensador francés Bourdieu, quien popularizó la palabra, frecuentemente la vinculaba a los deportes. Por ejemplo, las reglas del fútbol están grabadas en piedra, y juegas el partido sin pensar por qué están ahí las reglas en primer lugar. Y sin embargo, estas reglas son cruciales, de lo contrario, todo el juego simplemente no funcionaría sin ellas. Y esto también es como florecen las sociedades y la cultura. Y por eso el Renacimiento fue tan notable. El nuevo hábitus que se estaba desarrollando en Europa en esa época dio a luz a una ola completamente nueva de creatividad, disciplina, enfoque, código moral y belleza. Pero ¿qué pasa cuando los valores de la élite comienzan a agrietarse y el hábitus se envenena? ¿Qué significa esto entonces para el resto de la sociedad? Bueno, no tienes que buscar muy lejos para ver cuán fracturado y malformado se ha vuelto nuestro hábitus. Quiero decir, solo necesitamos echar un vistazo a quienes son nuestros íconos en la sociedad para entender qué ha pasado realmente aquí. Debido a nuestro sistema hipercapitalista de amiguismo, la élite y su codicia y amor por el dinero se han extendido a todos los niveles de la sociedad. Y no estoy hablando de un capitalismo simple aquí. Estoy hablando del tipo especial. El tipo especial de corporativismo y socialismo para los ricos. ¿Ves? Por ejemplo, ya no valoramos el estilo de vida holístico europeo, donde el valor de una persona se basa en muchas capas de su personalidad. En cambio, hoy en Occidente, solo valoramos lo superficial para entender el valor de alguien. Y esto explica el rápido ascenso de estos falsos gurús que ves en línea. Personas como Grant Cardone, London Real y estas megachurches vacías y nuevas. ¿Ves? Cosas como estas ni siquiera existirían sin millones de personas orientando su autoestima y motivaciones completamente alrededor del dinero. ¿Ves? En contraste con el periodo del Renacimiento, solían preocuparse por el arte y la religión, pero nuestra nueva religión es seguir pursuits hedonistas y materialistas. Ahora, obviamente, siempre hay necesidad de dinero, y es una gran manera de tener libertad en tu propia vida, pero son este tipo de estafadores los que dependen completamente de la codicia para sobrevivir, y la codicia es el nombre del juego en la sociedad moderna.
Y por eso los más codiciosos de todos son promovidos aún más, llegando hasta la cima del Foro Económico Mundial. Y en muchos casos, la gente simplemente está ganando dinero solo hablando de dinero y nada más. Nada sobre valor societal real. Y no son solo este tipo de personas. Nuestra sociedad ahora alaba a estas celebridades cuyo único valor radica en su imagen y riqueza. Los Kardashian siempre se mencionan, pero hay tantos otros, personas como Cardi B, todo el elenco de Love Island o cualquier otra celebridad vacua, un cascarón vacío de ser humano. Y porque alabamos estos falsos ídolos, todos entonces se compran la delusión societal, ayudando a perpetuar este hábitus roto aún más. Y por eso muchas personas bien intencionadas y racionales son arrastradas a convertirse en portavoces de un sistema fallido. Y una de las analogías perfectas para nuestro hábitus retorcido se pudo ver con el escándalo de FTX recientemente. Desde celebridades hasta instituciones financieras establecidas, Sam Bankman-Fried engañó al mundo usando su propia moneda artificial inflada que no tenía conexión con nada real para hacer miles de millones. Todos creyeron en ella, y de ahí venía el valor de estas monedas. Al creer todos en las mentiras de Sam Bankman-Fried, él pudo hacer dinero inimaginable. Pero en la cima de la pirámide de FTX, este CEO era un gamer perezoso jugando League of Legends en las Bahamas, con todo su valor basado en engañar a todos para que creyeran que su dinero valía algo. Pero entonces, cuando llegó una ráfaga de viento, toda esta fachada se derrumbó en solo unos días, y nuestra sociedad se dirige exactamente de la misma manera. ¿Ves? A medida que el hábito se retuerce aún más, se vuelve más y más difícil para la gente reconciliarlo con el mundo real. Entonces, cuando la ilusión se rompe y la gente se da cuenta de que todo está construido sobre una mentira, eventualmente colapsa. Y Winston y Julia también han estado viviendo una vida separada de la gran mentira de su sociedad. ¿Ves? A pesar de saber que eventualmente los descubrirán, continúan viéndose en la habitación sobre la tienda. Un sabor de la vida real es simplemente demasiado tentador. Así que Winston disfruta leyendo literatura subversiva a Julia, todo mientras disfrutan de la comida de contrabando que Julia introdujo de contrabando del partido interior. Las cosas van genial. Finalmente escapan de las garras de Gran Hermano. Han probado la libertad y el amor. Todo hasta un día, cuando Julia y Winston están relajándose en su habitación. Mientras observan a una mujer de la clase trabajadora lavando ropa y cantando una canción, se maravillan de la belleza de la vida, aún más impresionante porque saben que su tiempo es limitado. Winston le dice a Julia, somos los muertos, y Julia dice lo mismo, y entonces una voz desde atrás dice, ustedes son los muertos. Se dan vuelta para ver un cuadro caer de la pared, revelando una telescreen con la imagen de Gran Hermano. La voz les indica que se paren en el medio de la habitación, mientras la policía del pensamiento irrumpe por la ventana y la puerta. Peor aún, el dueño de la tienda de antigüedades sube las escaleras y se revela como un agente de la policía del pensamiento. Desde que Winston puso un pie en la tienda, siempre estuvo bajo su supervisión. Los agentes toman el libro de Goldstein y rompen la pieza de coral, una de las últimas cosas de belleza que quedaban del viejo mundo. Y es una de las últimas cosas que Winston ve antes de que lo lleven al siniestro Ministerio del Amor. Luego nos muestran a Winston en custodia, junto con su vecino Parsons. Parsons, sin saberlo él mismo, aparentemente es un agente de Goldstein y también un criminal de pensamiento. Sin embargo, revela que lo capturaron porque su hija lo denunció por cosas que dijo en sueños. A pesar de que Parsons parece completamente adoctrinado, de todos modos va a ser torturado y desmoronado. Los dos permanecen en custodia por algún tiempo hasta que un anuncio los despierta, Sala 101. Parsons parece ya saber qué implica esto y suplica a los oficiales correccionales que no lo lleven allí. Winston, por otro lado, no parece tener idea de lo que va a pasar, pero da una mirada que sugiere que probablemente no va a ser nada bueno. A pesar de todos sus ruegos, Parsons es llevado a la sala 101, y Winston espera solo en la celda por un tiempo, hasta que se encuentra con O'Brien.
O'Brien lleva a Winston a una sala de interrogatorios, donde lo tortura con un dispositivo de restricción eléctrica. A lo largo del tiempo, O'Brien educa a Winston sobre los principios del doble pensar. Reafirma la noción de que Oceanía siempre ha estado en guerra con Asia Oriental en lugar de Eurasia, a pesar de que lo contrario era previamente correcto. Junto con esto, O'Brien afirma entonces que 2 más 2 puede igualar 3, 4 o 5, a veces incluso todos a la vez. Y este es el ingrediente final y más esencial para mantener vivo al partido y su habitus torcido, rechazar la realidad real y auténtica en sí misma. Necesitan que la gente confíe en el partido por encima de sus propios ojos y oídos. Es así como la gente está dispuesta a aceptar que el enemigo puede cambiar en un instante, y es así como el partido tomó el poder en primer lugar. Es en tiempos de gran caos y upheaval que los regímenes y gobiernos caen y nuevos toman su lugar. Es solo el ciclo de la historia y lo hemos visto pasar una y otra vez. Es así como cambia el orden mundial, y en nuestro mundo actual, la transición está casi aquí. Uno de los expertos más famosos en este campo, Ray Dalio, describe el proceso en un estudio sobre ciclos históricos, comenzando con el ascenso de las civilizaciones. Esto es cuando un nuevo estado fundado en los ideales dominantes de la época crece en poder para tomar control de su mundo, como el Imperio Romano hasta América después de la Segunda Guerra Mundial. Luego viene la Edad de Oro de la Prosperidad, un largo periodo de tiempo donde una civilización disfruta de su posición en la cima. Pero aquí es donde comienzan a surgir los problemas. La gente hace apuestas financieras en que el orden mundial continuará para siempre, incapaz de ver un futuro diferente al presente. A medida que la economía de las potencias líderes crece para dominar a las demás, su moneda se convierte en el estándar internacional. También surgen conflictos internos a medida que la ideología fundacional se queda obsoleta con el mundo y eventualmente se forma una burbuja, mientras la gente apuesta cada vez más en el crecimiento y la prosperidad continuos, y las divisiones y problemas internos solo empeoran. Los que tienen poder intentan consolidar su agarre en él, alienando a más gente mientras acaparan toda la riqueza. Y esto solo alimenta aún más el sentimiento extremista y la revolución. Sin embargo, a veces esto puede resolverse pacíficamente, aunque eventualmente estos problemas se vuelven tan grandes y la estructura de poder se estanca tanto que una revolución y un cambio de guardia se vuelven inevitables. Entonces, otra potencia en ascenso eventualmente eclipsa a la estancada. La mayoría de las veces, hay una guerra o series de guerras hasta que el polvo se asienta y una nueva potencia mundial llega al frente. Y una y otra vez, este ciclo solo se ha repetido. En la historia reciente, fueron los holandeses los dominantes, seguidos por los británicos, luego los Estados Unidos, y ahora China está ascendiendo para desafiar a los Estados Unidos. Y ahí es donde estamos hoy, al borde de este periodo de transición. Y por esto, nuestro hábitus societal actual simplemente no podrá lidiar con el mundo cambiante. A medida que las grietas comienzan a aparecer en el hábitus y la sociedad se vuelve más y más desquiciada, entonces veremos un cambio masivo de vuelta hacia el tradicionalismo. Porque a medida que las tasas de natalidad caen, los jóvenes fallan en encontrar amor o felicidad, el nivel de vida comienza a bajar y los ideales de la Constitución empiezan a ser destrozados. Los sentimientos de derecha volverán a surgir. Mientras tanto, las élites en la cima van a seguir apretando el agarre en el poder, llevándonos cada vez más cerca de un futuro al estilo 1984. Quiero decir, para empezar, ya hemos hablado del gran reinicio, pero esto es solo la punta del iceberg aquí. Porque ahora se está volviendo muy claro que las élites corporativas seguirán empujando su falso izquierdismo elitista a las masas, todo para mantener el control del orden mundial. Quiero decir, ya lo estamos viendo en Occidente, con grandes compañías como el anuncio reciente de PayPal sobre imponer multas por desinformación, citando. O como las tarifas de carbono de Mastercard, donde su nueva tarjeta de crédito corta a la gente por exceder los niveles de emisiones de carbono. Todo mientras las compañías petroleras hacen ganancias récord pero no encuentran el dinero para arreglar sus oleoductos y detener fugas masivas de petróleo.
Sin embargo, la parte más perturbadora de esto es la nueva idea de la CBDC, una de las formas más odiosas de control corporativo. Y así, si las corporaciones y las instituciones financieras logran empujar la idea al mainstream, eventualmente les dará a los bancos y gobiernos mayor control sobre las vidas de la gente. Es moneda digital pero controlada centralmente a través de los bancos. Banco de Inglaterra. Así que en lugar de tener una cuenta bancaria con cualquier HSBC o Bank of America, tienes una cuenta bancaria directamente en el contexto americano con la Fed, en el Reino Unido directamente con el Banco de Inglaterra. Tienes una cuenta bancaria personal y te dan dinero digital en esa cuenta bancaria. Estas se llaman monedas digitales de Banco Central. Porque una moneda digital de Banco Central significa que el gobierno entonces tiene control total del dinero y así todo en lo que lo gastas es rastreado por el gobierno. Y con un solo empujón de un botón, podrán cortar tus fondos por completo, todo por decir la cosa equivocada. Y esto entonces te paralizará, dejándote a merced del gobierno. Y esto también es una respuesta al ascenso de las criptomonedas. Y sí, las cripto pueden ser un paraíso para estafadores. El mundo de las cripto también ofrece moneda fuera del control del gobierno, lo cual es una amenaza masiva para el control creciente en la sociedad occidental y es algo que no puede ser aceptado por la élite en este periodo de transición. Ahora, obviamente, en 1984 el partido y Gran Hermano están mucho más avanzados en sus esfuerzos para controlar a la gente, pero de nuevo, todos los ingredientes para su tipo de tiranía en nuestro propio mundo ya están presentes. No necesitarán torturar e indoctrinar a la gente de la manera en que lo hace el partido, es mucho más sutil que esto. Es solo un pequeño cambio en el habitus, pero eventualmente el resultado final es el mismo, aceptación completa del control de Gran Hermano. Y por eso, durante su tortura, Winston comienza a disociarse y alucina estar en un campo de hierba, junto con O'Brien. O'Brien afirma que Winston es uno de ellos, y bajo un delirio significativo, Winston dice que ama a O'Brien, quien de repente se convierte en Julia. Todavía no está desmoronado, su amor por Julia aún está ahí, pero justo cuando esto pasa, la imagen de Julia es baleada y Winston despierta de vuelta en su celda, donde está delirando hablando consigo mismo. Winston entonces vuelve a la realidad después de encontrarse con O'Brien una vez más. O'Brien entonces le pregunta a Winston qué piensa de Gran Hermano y Winston responde que lo odia. Esto llega al disgusto de O'Brien, quien afirma que no es suficiente obedecer a Gran Hermano, sino que de hecho debes amarlo. Así que O'Brien escolta a Winston a la sala 101. La sala 101 es una cámara de tortura, donde lo peor del mundo espera a los prisioneros. Una sala especializada que alberga las peores fobias de las víctimas. Winston entonces es atado a una silla y comienza a experimentar los horrores de la sala 101. Ahora, a lo largo de la película, hemos visto que Winston tiene un miedo mortal a las ratas. Ha soñado con ellas y las asocia con su pasado trágico. Y O'Brien lo sabe, y va a explotarlo para finalmente erradicar el deseo de Winston de resistir. Y así, en la sala 101, vemos una jaula compartimentada llena de ratas, con un conjunto de 2 puertas que está unida a la cara de Winston. O'Brien entonces lo amenaza y abre la primera puerta, dejando salir a las ratas a centímetros de la cara de Winston. Y después de lo que podría haber sido meses o años de esta tortura, esta es la gota que colma el vaso, y es aquí donde Winston pierde su último pedazo de humanidad, mientras suplica a O'Brien que se lo haga a Julia, para finalmente poner a la mujer que más ama a través del mismo castigo insoportable. Es la traición final, y lo que sella el destino de Winston como un títere roto del partido. O'Brien finalmente está satisfecho. Winston ha sido completamente desmoronado. Algo después, Winston es liberado, y entonces pasamos al café del árbol castaño, donde Winston espera en un tablero de ajedrez. Julia llega, pero ambos están apáticos. Han cambiado para siempre, y después de sus traiciones, ya no se aman realmente. Solo aman a Gran Hermano.
Y justo cuando Winston hace un comentario sobre el crimen de pensamiento, Julia entonces se excusa con un debes volver a encontrarte a medias, a lo que Winston accede apáticamente. Luego nos muestran a Winston en la televisión pública, embelleciendo sus supuestos crímenes, junto con admitir crímenes que no cometió, como envenenar el suministro de agua y guiar bombas cohete hacia la pista de aterrizaje a través de señales de radio codificadas. Eventualmente, Winston se acusa a sí mismo como culpable en todos los cargos, etiquetándose como una víctima de la influencia de Goldstein. Luego nos lo muestran solo en el café, jugueteando con un tablero de ajedrez. Usando el polvo en la mesa, Winston entonces escribe 2 más 2 igual a 4 en la encimera y agarra una pieza de noche justo cuando se hace otro anuncio en la televisión. Y es entonces cuando nos muestran un plano final de Winston mirando anhelante a una foto de Gran Hermano. Luego se da la vuelta con lágrimas en los ojos y dice, «Te amo», mientras ruedan los créditos. Pero esto plantea la pregunta, ¿cómo podemos evitar una situación como esta, donde la gente no es más que individuos sin mente convirtiéndose en estadísticas en una base de datos gubernamental? ¿Cómo podemos evitar ser solo otro engranaje sin amor, deprimido y nihilista en una máquina indiferente? Bueno, me encantaría decirte que la respuesta es simple. Me encantaría decir que la solución es solo despertarte a las 4 de la mañana, tomar una ducha fría y ir al gimnasio. Me encantaría decir que es esconderte en medio del bosque. Me encantaría decir que es el dinero o una conferencia de Tony Robbins. Me encantaría decir que es tan fácil como comprar un curso de dropshipping de 3,000 pesos y escapar de la Matrix, manejando un Lambo en la palma de la mano. Pero seamos realistas aquí. Esto en realidad no hace nada. Por sí solas, estas son todas cosas geniales para hacerte la vida más fácil. La automejora es vital y falta increíblemente en la sociedad moderna, pero no cambia realmente el mundo en el que vives. Solo te cambia a ti, pero no cambia el sistema que te puso donde estás hoy. No cambia tus valores, los valores de tus asociados, amigos y familia. No cambia el porqué detrás de todo el asunto de la automejora. ¿Por qué deberías mejorar tu vida? ¿Por qué deberías buscar la libertad? ¿Por qué deberías siquiera preocuparte por Gran Hermano? Si la vida es solo tan cruel, sin esperanza, deprimente y vacía, entonces ¿por qué molestarse en perseguir recompensas de ese sistema cuando el sistema en sí es tan demente? Bueno, créeme cuando te digo que la solución a todo esto es mucho más profunda de lo que te han dicho alguna vez. Y para entender por qué, necesitamos retroceder 3,000 años en el tiempo, a uno de los textos filosóficos más antiguos en la historia humana, un texto que ha trascendido el tiempo, la cultura y la religión, un texto conocido como el Libro de Job. Ahora, para aquellos que no lo saben, el libro es una pieza provocadora de pensamiento y compleja sobre Dios, dando dirección sobre el significado de la vida frente al nihilismo abrumador. ¿Ves? La historia se centra en un hombre rico y justo llamado Job, que vive una vida cómoda y próspera. Sin embargo, en resumen, Satanás desafía la afirmación de Dios de que Job es justo, sugiriendo que solo es fiel por su buena fortuna. Así que Dios accede a permitir que Satanás pruebe la fe de Job quitándole sus posesiones, su familia y su salud. Esto causa un sufrimiento inmenso para Job. Pero Job se niega a maldecir a Dios o renunciar a su fe. Sin embargo, lucha por entender por qué está sufriendo y se queja de la injusticia de su situación, como casi todos nosotros haríamos. Cuestiona por qué Dios permitiría que cosas tan terribles le pasen a una persona justa como él. Es forzado a pasar por varias pruebas y tribulaciones. Job es probado hasta el núcleo, lo que lo obliga a crecer a través de un viaje de sí mismo. Los amigos de Job que vienen a consolarlo le ofrecen explicaciones tradicionales para su sufrimiento. Sugieren que debe haber pecado y que su sufrimiento es solo un castigo de Dios, que es un tipo malo que lo merece. Pero Job rechaza todas estas explicaciones simples, insistiendo en que no ha pecado y exige una audiencia con Dios para defender su caso. Eventualmente, todo este libro culmina en la respuesta de Dios a las demandas de Job.
Dios habla con Job desde un torbellino y lo desafía a considerar la vastedad y complejidad del mundo natural, preguntándole a Job si siquiera puede comprender los misterios del universo. Job humildemente reconoce sus propias limitaciones mientras Dios le dice que Él creó todos estos terribles elementos de la sociedad y la naturaleza, Él creó el universo y toda la maldad en el universo es creación de Dios. Y así, la respuesta de Dios a Job es, ¿cómo te atreves a cuestionar cualquiera de estas cosas, ya que estos desafíos impuestos a Job son solo pruebas de su capacidad ética? Son esenciales para que Job evolucione y crezca como persona, al igual que lo son para nosotros. ¿Ves? Ni siquiera soy religioso aquí, pero las partes terribles de la naturaleza y la sociedad que supuestamente Dios ha creado solo se notan con la conciencia. Como Job siendo consciente de perder su fortuna familiar y el futuro que podría haber tenido, y luego los resultados y sufrimiento de ello que han venido de su conciencia. Y entonces ves, cuando somos inconscientes como animales, siempre estamos en el presente, inconscientes de la realidad verdadera. Pero a medida que la conciencia emergió en los humanos, nos volvimos cada vez más conscientes de las realidades oscuras a nuestro alrededor, realidades como los horrores de la muerte y el sufrimiento humano. Y es con estas realidades oscuras y aplastantes del alma que tenemos un impulso de volver a la inconsciencia, y lo hacemos a través de la gratificación instantánea y pursuits vacíos como nunca madurar, elegir ser ignorantes, drogas, alcohol y vivir terminalmente en línea. Estas son solo algunas de las cosas que usamos para lidiar con el mundo real y el dolor que viene con él. Pero Carl Jung sugirió que lo que el libro de Job nos dice sobre nuestra propia vida es que para escapar de los horrores del hombre, Job y tú que estás viendo esto necesitas volverte más consciente, ya que la conciencia era en realidad la verdadera solución a todo esto. Porque al ser cada vez más consciente de la realidad, te permite elevarte por encima de ella, ya que todas las cargas y dolores de la vida son solo un proceso necesario para hacerte una persona completa. Para ser una buena persona, para construir una gran civilización, tienes que enfrentar estas pruebas y tribulaciones. Necesitas ser más consciente, más reflexivo de todo el mal en el mundo para ser una mejor persona, para ser fuerte frente al mal. Necesitas ser fuerte frente a todos los hechos devastadores de la vida, de la desquiciada élite y la degeneración de la sociedad a tu alrededor. Nunca debes evitar todos los pensamientos y eventos terribles que te confrontan. Nunca debes ignorar todo el dolor, sufrimiento y nihilismo que te lanza nuestra sociedad corrupta. Como Jung famosamente dijo, aquello que más necesitas se encontrará donde menos quieras mirar. Y por eso, en lugar de seguir tu dicha como te dice la cultura moderna, necesitas en cambio seguir tus ampollas para un verdadero despertar. Y así, con todo esto en mente, Job entonces finalmente entendió que Dios estaba allí para construir orden del caos, porque Él es la encarnación de la evolución y el crecimiento. Mientras que en la superficie puedas ver esto solo como una historia religiosa básica, el significado real de la historia es profundamente profundo y proporciona una solución perfecta al problema de 1984 y nuestro propio mundo moderno. ¿Ves todo el punto de esto? Todo el punto de por qué este texto ha trascendido miles de años de historia. La razón por la que ha sido estudiado por millones de eruditos es por una razón. Los escritores usan la historia como una alegoría del espíritu del crecimiento individual y por lo tanto, de toda la civilización humana. Dios en este caso es la analogía para el espíritu del significado, el crecimiento y el potencial humano. El espíritu que genera la cultura humana. Y por eso, a lo largo de todas las religiones de la humanidad, Dios ha estado por encima de la cultura, ya que Él es el espíritu de ella. Y hay una razón por la que esto es tan importante de entender. No estoy tratando de convertirte a ninguna religión aquí. Esta es solo la base muy necesaria para entender la solución a toda esta subversión y control de Gran Hermano. ¿Ves? Toda esta historia es una de fe frente a la adversidad, de confiar en tu mente e intuición. Y por eso Dios, el espíritu de crecimiento y potencial, se nos revela a través de las acciones que emprendemos en nuestra vida. Por eso la oración es un elemento clave de todas las religiones.
Y no estoy hablando del tipo de oración donde pides algo y Dios te lo da automáticamente. Las oraciones no son una máquina expendedora. La idea de la verdadera oración es decir el problema y luego cambiar quién eres para que Dios te trate diferente y el problema se desvanezca. No se supone que seas la misma persona antes de orar. La oración está destinada en cambio a actuar en tu mente al confiar en tu intuición y mente para ser la mejor persona. Y entonces, a través de tus acciones, el crecimiento y las recompensas vienen a ti, lo cual es en última instancia la solución a Gran Hermano en nuestro mundo moderno. Al confiar en tu intuición y coraje y al ser un individuo. Sabes, antes la dignidad del individuo era primordial. Pero ahora, si lo notas, este concepto está siendo retratado. Como dijo Oscar Wilde, la mayoría de la gente ahora son solo otras personas. Sus vidas son mímica. Sus pasiones son citas. Por eso debes confiar en ti mismo. Debes rechazar a Gran Hermano. Todas las supuestas figuras de autoridad en las que se supone que debes creer son mentirosos. Son los peores entre nosotros, y te llevarán a tu propia destrucción. El mundo en el que vives no es una utopía liberal democrática donde todos tienen una parte de la acción, donde la cultura y la política son determinadas por todos nosotros. Eso es total BS. La casta sacerdotal en la cima, Gran Hermano, quiere controlarte. No están allí para salvar tu alma o encender el espíritu dentro de tu mente, por lo que cuanto más sigas las narrativas y su estilo de vida, más comienzas a envenenarte. ¿Ves? La razón por la que eres perezoso, la razón por la que tienes todos estos malos hábitos, la razón por la que nunca logras la vida que quieres o persigues las metas y pasiones en las que crees, es porque has sido reprimido. El significado y el alma de tu vida te han sido arrebatados, convirtiéndote en un engranaje en una máquina indiferente. Tu vida es de alguien más, donde tus mejores años, tu carácter, creatividad y esperanzas te están siendo robados. Y por eso debes insistir en tu dignidad. Necesitas liberar tu mente. Debes rechazar todo el ruido a tu alrededor y abrazar el caos, el dolor y la tristeza para crecer. Y si no lo haces, te conviertes en otro peón de Gran Hermano. Eres la persona que ni siquiera luchó de vuelta. Nunca hiciste nada para ir en contra del sistema que envenena tu vida, demasiado pasivo para realmente preocuparte por lo que te está pasando a ti y a la gente a tu alrededor. ¿Es esta la vida que quieres vivir? Bueno, para muchos de nosotros, estamos empezando a ver el rechazo de todo esto. Porque a medida que entramos en la era del colapso de la civilización occidental, con el gobierno tratando de controlarnos más y la gente volviéndose más atomizada, deprimida y sola que nunca, ahora estamos empezando a ver anticuerpos siendo producidos para superar la enfermedad societal. Estamos viendo a más y más gente rechazando los valores de nuestro habitus torcido, con toda la mierda alimentada por Gran Hermano. El péndulo hacia el individualismo está oscilando de vuelta. Y por eso, cuando veo este auge en la automejora, este auge en el individualismo, cuando veo todos estos grandes cambios políticos pasando en el mundo, solo me muestra que el nuevo orden mundial está en el horizonte. El espíritu de crecimiento se acerca. Un espíritu de dignidad, empoderamiento y esperanza para los jóvenes. La esperanza que nuestra cultura ha matado y usado en nuestra contra. Y así, después de millones de vidas vividas exitosamente a lo largo de todos los periodos de la historia, el desafío de crecer ahora pasa a ti. Tú determinarás el futuro de la próxima generación. Tu mente determina la dirección de todo. Así que no lo entregues solo por algunas narrativas culturales enfermas, dando tu genio a los peores entre nosotros. Debes actuar sin arrepentimientos. Sigue el camino frente a ti y recupera el control de tu mente. Quiero contarte sobre algo en lo que he estado trabajando este último mes. Ves, he construido algo que legítimamente creo que cambiará tu vida. Porque ves, durante la mayor parte de tu vida, siempre te han alimentado un flujo constante de mentiras. Mentiras que han envenenado tus sistemas de valores, propósito y pasión en la vida, mientras también envenenan la comunidad a tu alrededor.
Y es porque te sientes tan perezoso, tan sin sentido, tan solo. Y así es hora de que hayamos ideado soluciones reales. No solo soluciones BS modernas. Hablo de una nueva forma de comunidad. Una manera para que recuperemos el control de nuestras vidas. Donde iré profundo en las soluciones reales, respuestas y sistemas de valores de miles de filósofos condensados en un paquete fácil de entender. Todo para ayudarte a mejorar tu vida. Todo sin costo para ti. Te enviaré un ensayo semanal sobre las soluciones a los problemas que discutimos en este canal. Así que solo haz clic en el enlace en la descripción y agrega tu email y nombre abajo.